And as you speak, 100 billion galaxies are born in the vapor of your breath. The planets form. If the stars were made to worship so loud. Bienvenidos amigos, les saluda Rosenberg Polanyi en una edición más del programa Una Voz en el Desierto. Es un gusto estar con ustedes en esta cita que el Señor nos concede gracias a lo que dice el Salmo 104, el que hace los vientos sus mensajeros. Y bien sea a través de las ondas radiales o del internet, el propósito es traer un mensaje que traiga aliento a la vida de los oyentes de este programa o a los que nos ven por el YouTube. Y bien sea a través de nuestra red de emisoras, AM, FM o del internet, el propósito es que el público sea edificado con estos mensajes. Les recordamos que en la página web www.unavozeneldesierto.org puede conocer un poco más de nosotros y de nuestras redes sociales con las cuales puede encontrar en contacto. Hoy tengo una visita desde Colombia al pastor Alejandro Cuinemé, quien nos está acompañando hoy con un tema muy edificante. Buenos días, pastor Alejandro, mucho gusto gracias por aceptar esta invitación. No, al contrario, muy buenos días, Rosenberg y audiencia de este hermoso programa. El honor y la alegría es más para mí que tengo hoy el privilegio de acompañarlos. Qué bueno es podernos saludar por este medio. Bueno, gracias. El pastor es líder del ministerio Odres Nuevos de Latinoamérica. Yo tuve la oportunidad de conocer una iglesia que hace poco fui invitado y bueno, y hoy nos va a compartir un tema muy especial para familias creyentes. Y yo sé que también aplica para todos nosotros, no hay que ser casado, pero todos tenemos una familia, el ministerio Familia de Altar. Ese es el tema de hoy, Familia de Altar. Pastor Alejandro, qué interesante haberlo escuchado. Todos pensamos que ya sabemos de altares, porque pues es obvio que es lo primero que uno pronto aprende en una iglesia cuando uno crece, que uno tiene que empezar a establecer una relación con Dios en su hogar, con sus hijos, que todos tenemos que ser como un hombre de altar o una mujer de altar, pero me gustó el enfoque que usted dio a la congregación y a veces necesitamos reaprender, porque a veces no aprendemos bien o a veces lo hacemos de una manera mecánica, que esa fue la parte que me llamó la atención. Y las cosas mecánicas no sirven, no sirven, todos, si somos robots. Entonces, cuéntenos, comience por favor a contarnos y también nos tiene que contar de su ministerio, de Odres Nuevos también. Bueno, nada, pues el tema de altar es algo bien interesante. Con mi esposa llevamos casi 25 años de casados y recién convertidos, Dios nos llamó a cuidar y a enfocar nuestra vida ministerial hacia los matrimonios. Un tiempo después eso fue tomando forma y desde nuestros orígenes espirituales como esposos, Dios nos dijo que si orábamos juntos, que si hacíamos altar juntos, Él iba a traer algo interesante dentro de nuestro hogar. Y poco a poco, durante todos estos años, Dios nos ha venido enseñando a cómo hacer altar, ¿ok? Lo que tú decías, Rosenberg, a veces tenemos como unas estructuras ya creadas, ¿no? Pero Dios es experto como en hacer esos cambios de nuestros hábitos para que podamos renovarnos y podamos crecer y podamos conocer aún mucho más del Señor que se va revelando día a día. Entonces, este tiempo que tú y yo compartimos el domingo pasado en la iglesia donde nos encontramos y tuvimos el placer de saludarnos, nació de una experiencia personal. Nosotros tenemos 3 hijas y tenemos una grande, una de 23 años y 2 más pequeñitas, de 11 y de 9 años. Entonces esa distancia nos hizo aún hacer unos ajustes en la manera de abordar el altar familiar dentro de casa. Y de ahí empezó todo y hace unos años el Señor nos llevó a su palabra y nos mostró cómo se hacía el altar familiar en diferentes momentos de la vida. Y de ahí nació esto, querido hermano Rosenberg. Bueno, muy bien. En la Biblia tiene tantos personajes que han sido tomados como modelos de hombres de altar, ¿no? Y yo sé que usted no va a hablar de eso hoy, por eso no quiero decir los nombres, pero es algo, pero es un buen modelo para nosotros. A veces se descarta el Antiguo Testamento porque la gracia, pero no, hay buenos ejemplos, buenos testimonios
que no se encuentran de la misma manera o detallados como en el Nuevo Testamento. Entonces, pastor, el tiempo es suyo, por favor. Ok, gracias. Bueno, me haces pensar en lo siguiente, y es, hoy en día estamos en un tiempo muy desafiante para nuestra fe. Hace un tiempo, el año 2020, estuvimos la humanidad entera dentro de casa, ¿cierto? Más de 7.000 millones de personas, no creo exagerar, estuvimos en algún momento del 2020 concentrados en casa. Y en ese momento, cuando las iglesias locales, o sea, las edificaciones, no pueden extender la obra de Dios de la manera tradicional, y bueno, empieza todo el tema de redes, pero empieza a tomar un protagonismo muy fuerte lo que es la espiritualidad vivida dentro de casa. Ahora, yo creo que ninguna familia, ni la más fuerte, o por lo menos mi familia, Paola y yo, mi esposa y yo, no estábamos preparados para estar 24/7 durante 90 días o algo así, 60 días continuos. Y venían tensiones, etcétera. Pero el altar familiar, pues en nosotros ya era algo establecido, pero encontramos que en otras familias empezó a surgir una importancia de esto. Y el año 2020, a mi consideración como hijo de Dios y como ministro, fue el año en el que más fuerte se estableció en la mayoría de hogares que quisieran tomar esa decisión, la presencia de Dios en casa, en el hogar. Y de eso es básicamente, pero que quisiéramos conversar hoy un poco. Cuando hablamos de altar familiar, Rosenberg, no sé si te pasa, y a los que nos escuchan, viene como la idea de reunirnos, sentarnos, abrir la Biblia, exponer la palabra, a veces no hablamos, a veces sí hablamos, etcétera. Pero es un tiempo definido. No sé si te pasa a ti, pero a nosotros nos ha pasado, y a la mayoría de hogares, altar familiar entonces como un tiempo de enseñanza bíblica. Sí. Exacto. Entonces, pero hay una diferencia interesante cuando voy a la escritura, porque eso es cultural. Pero en la parte de la escritura, cuando vemos las historias y cuando vemos aún la historia bíblica, la historia antigua del pueblo hebreo antiguo, ¿cómo identificaban que las familias hebreas habían estado en un lugar? Sencillo. Cuando iban caminando, ellos veían, y voy a hacer aquí, voy a compartir algo, si tú me lo permites, veían unos altares construidos la mayoría de veces en piedra, en roca. Y esa pequeña edificación, mostraba que las personas estuvieron, la familia de Dios, la familia de los hijos de Dios, estuvieron allí levantando un altar de adoración y de exaltación a Dios. Un altar a Jehová. Y esto es interesante porque de esta manera ellos sabían que por ese lugar había transitado y había dejado una huella de adoración y de reverencia al Señor. Y muchos altares quedaron ahí. Y cuando tú y yo vamos a la escritura, vemos que hay altares que permanecieron. Y era porque quedó ahí construido el asunto. Oye, pastor, usted me hace caer en cuenta que Pedro nos dice que somos rocas vivas. Sí. No hay ninguna palabra de subestimar en las Sagradas Escrituras. Esas piedras que hacían los hombres de altar, eso que acaba usted de decirnos, estaba hablando de familias, de personas. Entonces, de nosotros, ¿no? Interesante, Sí. ¿no? Y mira, Pedro dice dos cosas, y vamos a cerrar la enseñanza con ese versículo de Pedro, pero Pedro también dice que somos una familia sacerdotal. En segunda de Pedro dice que esto, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 9 dice, mas ustedes son linaje escogido, nación santa, ¿cierto? Pero me gusta mucho algo, y es que Dios habla hoy, en la traducción Dios habla hoy, dice, mas ustedes, temo no equivocarme, mas ustedes son una familia de sacerdotes. Y la trae más hacia la familia. Y como Pedro era casado y con su esposa sirvió, dice la escritura, yo creo que para él el tema de familia era muy fuerte, tienes razón, era muy vivencial el asunto. Entonces, retomando, hoy queremos ver lo siguiente, y es lo que encontramos en la escritura es que las familias no únicamente tenían un tiempo específico al día o a la semana para hacer el altar, sino que algo que hemos aprendido y que también lo hemos vivido, es que más que una reunión programada, Dios nos regala oportunidades, circunstancias diarias, semanales, para levantar un altar.
sea personal o sea familiar. Y entonces la manera en la que la familia discipulaba generacionalmente era viendo cómo esas oportunidades eran momentos de Dios para adorar y para glorificar. Y entonces entre todos se detenían un momento y levantaban un altar. Y entonces los chicos, las nuevas generaciones, pero también la pareja, pero también el hombre o la mujer, era muy sensible a qué Dios está haciendo. Y ¡tac! Levantaba el altar. ¿Sabes? Viene a mi cabeza ahorita, ¿recuerdas que Jacob está en un momento y él recuesta su cabeza sobre algo? ¿Te acuerdas? Sí. Y él tiene una revelación ahí tremenda. Y él recuesta la cabeza sobre una roca. Yo no sé qué tan cómo pudo haber sido eso. Sí. ¿Cierto? Pero hay una importancia interesante en ello, porque él tiene un momento de revelación y más adelante Jacob, cuando va a encontrarse con su hermano, él retira a su familia, no sé si recuerdas eso, y la concentra, pero hace altar nuevamente. O sea, él veía una circunstancia difícil, ¡pum!, levantó altar. Sí. Y así sucesivamente. Entonces, querido Rosenberg y amigos que nos escuchan, yo quisiera tocar rápidamente que este fuera un tiempo fresco, bien bonito, pero más que fresco, que sea inspirador y que active nuestra vida para tomar acciones de renuevo en los altares familiares de cada uno de los que podemos escuchar la palabra de Dios. ¿Estás de acuerdo? Correcto. ¿Me permites si podemos orar para esto? Correcto. Gracias, Rosen. Es más bien porque te invito a que tú ores. Bueno, Señor, te damos gracias porque eres tú el que has inspirado en cada uno de nosotros, de los oyentes, de los que ven este video, Señor, en ser hombres o mujeres de oración. Te presentamos este tiempo, Señor, queriendo ser renovados, queriendo ser inspirados más, queriendo ser desafiados a tener una vida de altar, no mecánica, Amén. No por costumbre, sino de adoración. Señor, entregamos este tiempo queriendo ser enseñados, Señor. Nos despojamos aún de esos conocimientos, nos quitamos aún esa antigüedad que tenemos para poder dejarnos enseñar por tu palabra. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Bueno, entonces vamos a dar 3 oportunidades que Dios nos regala con alguna regularidad para poder levantar altar. Y bueno, la primera de ellas, hablábamos entonces que pues característico era levantar altar en cualquier momento y que la gente sabía que había pasado la familia allí, pero la familia de Dios por allí, pero la primera oportunidad que Dios nos da para levantar altar son momentos de consagración y agradecimiento. Esos son 2 momentos interesantes, donde si tenemos esa oportunidad de Dios, podemos levantar altar. ¿A qué nos referimos? Voy a citar Génesis 8. Y Génesis 8 es una historia que la mayoría de nosotros conocemos. Yo cuando refiero a esto siempre pienso en 2 conceptos. Uno, habían 2 tipos de inundaciones. La inundación de las aguas es la más conocida y la que encontramos mucho más fácil dentro de la escritura. Pero esa inundación de las aguas era producto de una inundación anterior, la inundación de la maldad. El mundo se había contaminado a tal punto que Dios expresó que no quería seguir con una relación con la humanidad, con su creación. Y eso me impacta mucho porque capítulos antes el Señor había dicho que era bueno y bueno en gran manera a Adán y Eva, y eso le había producido deleite en el Edén, ¿recuerdas conmigo? Y está ahí, pero ahora después de unos años, varios años, todo ese pecado de Adán y Eva se había vuelto exponencial. Y toda la humanidad estaba compleja y la justicia de Dios había descendido, pero en medio de todo eso, antes de descender la justicia, él encuentra un hombre muy interesante que es Noé. Pero no solamente Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Y está allí. Y dura todos un tiempo, 100 años, haciendo un cálculo desde la edad que él empezó hasta la edad que él terminó el arca, construyendo en un proyecto divino. Y Dios le había dicho, y algunos de nosotros recordamos, que nunca había llovido en la tierra en ese momento, la manera en la que se alimentaba era a través de otras formas, y en ese momento todo el concepto de lluvia no existía, había como un velo, ¿cierto? Un nuevo paradigma, por ponerlo en nuestro lenguaje, y está allí Dios diciendo, voy a hacer algo de justicia, pero yo quiero traer eso a nuestros tiempos hoy en día, porque el mover de Dios impactó toda la humanidad conocida, y
la pandemia hoy en día ha impactado lo mismo, toda la humanidad. Y eso nos muestra la mayordomía y la supremacía del Señor y todo esto que algunos inclusive no reconocen. Y está allí, ¿cómo dices? La soberanía de Soberanía, Dios. sí, la palabra no era mayordomía, soberanía, gracias. Entonces, la soberanía del Señor. Y está allí. Y ellos construyen el arca y viene el actuar de Dios y viene todo este tema de justicia y el mundo es reestructurado, por decirlo, reformado por el Señor mismo. Y allá en Génesis 8, cuando termina todo y ya viene el momento de salir del arca, en el versículo 18 dice así: entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Y yo en mi Biblia tengo como subrayado algo ahí como familias y generaciones. Sale en ellos. Y están allí. Y el versículo 19 dice: todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció el holocausto en el altar. Lo primero que hace Noé con su familia y con sus generaciones es levantar un altar. Y algo interesante es que el altar estaba como en el frente y seguramente a su espalda o a un lado estaba el arca y la tierra completa había sido desolada. Y creo que Noé vio algo acá, y es que Noé vio que nosotros somos muy frágiles. Unos amigos de España, unos pastores de España me dicen en su acento español, me dice: Alejandro, nosotros somos de papel, somos muy frágiles. Y Noé se baja del arca y ve todos los 100 años un propósito cumplido y levanta un altar entendiendo que era un momento de adoración. Es la primera vez que en la Biblia aparece la palabra altar y aparece en un contexto de agradecimiento, de consagración y de familia. Muchas veces Dios nos ha dado promesas. Yo pienso que esos tiempos, desde la promesa hasta su cumplimiento, es el Espíritu Santo preparando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, nuestras capacidades para que esa promesa se atesore. Y durante 100 años estaba la humanidad también escuchando a unas personas una familia que sabía que venían cosas difíciles. Muy parecido hoy en día, ¿cierto? Pero cuando viene eso, se levanta una familia de altar y esa familia está allí. Y de cierta manera, si nos ponemos a pensar, ¿cuántas veces Dios cumple sus promesas y nosotros damos gracias al Señor por ello? Pero no levantamos altar. Y esas son las oportunidades. Las oportunidades. Recuerdo hace unos años que en un altar hablamos de los propósitos que queríamos que Dios cumpliera y que nosotros pudiéramos también cumplirle a Dios y a la familia en ese año. Y uno de los anhelos que teníamos era ir al mar todos en familia. Ya estábamos todos los 5 allí. Y bueno, las situaciones no se nos daban en la parte financiera, en los tiempos, en muchas cosas. Y un momento, nosotros teníamos una familiar, o tenemos una familiar que tiene un apartamento, una zona costera aquí en Colombia, desde donde yo vivo, en Bogotá, para los hermanos o los amigos que nos escuchan fuera, y yendo en carro son 18 horas, más o menos, de 12 a 18 horas, ¿cierto? Entonces, para nosotros no era un desplazamiento tan fácil. Y el asunto es que alguien nos llama y nos invita a pasar una semana completa allá, con todo pago. Lo único que teníamos que organizar nosotros era que nos prestaran el apartamento de la familiar. Y una llamada y todo fue. El apartamento estaba vacío, o sea, estaba disponible y estuvimos toda la semana. Pero cuando llegamos al mar y una de las dos pequeñas conocían ya por primera vez el mar, pues obviamente los que tenemos esa bendita experiencia, uno ve lo que es el poder de la creación y la inmensidad. Pero lo que hicimos fue levantar un altar allí. Algo corto. Primero, porque Dios cumplió una promesa, un anhelo de nuestro corazón. Segundo, porque vimos la creación del Señor. Y tercero, porque era un momento de familia especial. Agradecimiento. Entonces Dios
da promesas y las cumple no por el beneficio de nosotros, sino por la gloria de Él, que es el centro de todo. Entonces Dios nos bendice para que levantemos altar y el corazón nuestro y el corazón de nuestras generaciones es sellado porque creemos que Dios cumple promesas por su gloria, para su gloria, pero levantamos altar y Él ve una familia que adora y exalta, y Él da promesas y prepara tiempos, etcétera, para que experimentemos su cuidado, su fidelidad. Entonces pongámoslo más cotidiano. Salimos de viaje y oramos para salir, llegamos con bien, excelente, levantamos altar cuando lleguemos. Otro punto interesante, salud. Estamos en una crisis de salud, igual lo hacemos. Entonces viene, promete el Señor, se cumple igual, pero cuando las cosas no salen como esperábamos, también levantamos altar. Porque el altar implica consagración y sacrificio. Y eso es rendición. Discúlpame otra vez. Rendición. Rendición, que es un concepto que no nos gusta mucho, ¿no crees? Porque nos han educado como para vencer y ser fuerte. Y uno va a la Biblia y le dice, ríndete al Señor y Él hace, ¿cierto? Muy bien. Por último, en esa primera parte de oportunidades de consagración y agradecimiento, voy al versículo 22 ahí en Génesis 8. Dice, 21, dice, y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón. Esto me impacta mucho. O sea, viene la familia, levanta altar. ¿Recuerdas que antes que había dicho Dios, no quiero nada que ver con la humanidad? Y ahora una familia de altar que agradece, que se consagra, que impacta a generaciones. Es esto muy, muy interesante porque dice, percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón. El cambio divino se dio por una familia y generaciones que adoran. Y dice el Señor, no volveré a maldecir la tierra, un cambio por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo. No había cambiado la esencia desde su juventud. Pero dice, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. 22. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Una familia que levanta altar cuando hay consagración, agradecimiento. Dios, lo que yo encuentro en la escritura, es que produce el favor de Dios. Paola, mi esposa, dice algo interesante. Dice, debemos garantizar que el favor de Dios está con nosotros. Sí. Y el favor divino es tremendo. Porque concluyo con esta primera parte. Y es un cambio en el corazón del Señor en el sentido de que, aunque sabía que la maldad del hombre seguía siendo vigente, hoy en día lo vemos, y en ese tiempo en Colombia mucho más, una familia de altar en medio de tiempos difíciles hace que la misericordia de Dios y el favor de Dios permanezca. Amén. La segunda oportunidad que Dios nos da para levantar altar, nosotros lo llamamos en casa resolver preguntas. Y cuando hablamos de resolver preguntas, estamos, y también actuar por convicciones. Los chicos y también los adultos aprendemos preguntando. Y cuando hablamos de esto es interesante porque muchas veces los chicos, a través de las preguntas y estas nuevas generaciones, aprenden de una manera reflexiva. Aprenden de una manera en la que ellos, de cierta manera, desafían con preguntas nuestro conocimiento. Y en este sentido, nosotros queremos proponerles que veamos la oportunidad de las preguntas de los chicos o de nosotros mismos para levantar altar. Y cuando vienen momentos difíciles, también para actuar en convicciones. Entonces, hablamos al inicio, consagración y agradecimiento, pero otras oportunidades son cuando hay dudas o preguntas o cuando hay momentos difíciles para actuar por convicción. Y en eso yo quisiera ir a Génesis 22. Este capítulo todos lo conocemos, o bueno, la mayoría lo hemos escuchado, porque ya está un Abraham maduro, ya un Abraham que ha visto la promesa de Isaac cumplida, que ha visto sus desatinos y sus aciertos y cómo Dios seguía prometiendo, etcétera. Y él veía a un Isaac
Las personas que han estudiado este escenario con mucho más dedicación han encontrado que Isaac era un hombre más o menos cercano a los 30, 33 años. No era un jovencito como algunas veces nos lo plantean. Y esto es interesantísimo porque el hombre, Isaac, había estado viendo a su papá levantando altares. Y él está allí. Y en el capítulo 22, en el versículo 1, Dios llama a Abraham y le dice, sal. Cuando vamos a Génesis 12, le dice, sal de tu tierra y tu parentela. Ahora le dice, sal de tu tienda y ve con tu hijo y te voy a decir qué debes hacer. Y vas a hacer el altar y sacrificar y todo eso que la mayoría de nosotros hemos escuchado. Pero aquí hablábamos antes que la primera vez que aparece la palabra altar está relacionado con un momento de promesa, cumplimiento en una familia. Pero cuando vamos a Génesis capítulo 22, encontramos en el versículo 5 lo siguiente. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. La primera vez que aparece la palabra adoración es acá, en la Biblia. Y vuelve y está en un contexto de familia. Y en un momento difícil. No es la adoración congregacional, que está bien, pero es una adoración difícil. Como tú decías hace un momento, Rosenberg, es la adoración del sacrificio. Hay una parte en la escritura que dice que debemos presentar sacrificio de alabanza. No es una alabanza almática, sino es una alabanza espiritual. Que aunque las cosas no estén funcionando y no estén saliendo, yo sigo adorando. Y está Abraham allí y está diciendo en el versículo 5, reitero dos palabras ahí, adoraremos y volveremos a vosotros. Iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Y en ese sentido es algo interesante, porque Abraham mostraba que tenía una convicción de que Dios estaba allí en medio del asunto. Versículo 6 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Y si vamos viendo, entonces hay un sentido de unidad muy intenso. Porque en el versículo 5 dice, adoraremos y volveremos. Y el versículo 6 dice, y fueron ambos juntos. Se está hablando de mucha intimidad entre papá e hijo. Versículo 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, más. Y ahí está la pregunta. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Era una pregunta sencilla, ¿cierto? ¿Cuántas dudas tienen nuestros hijos? Si hay alguna época, yo creo que la juventud está confundida, es la actual. Pero eso es una oportunidad para esclarecer y levantar altar. Entonces, en este punto, en esta pregunta difícil, nos da un lineamiento para responder preguntas. Si nuestros hijos tienen preguntas, interesante que hagamos un altar. Entonces, sencillo, voy a poner un ejemplo como tal. Pongámoslo así. Digamos que un chico pequeño, 7 o 6 años, dice, papá o mamá, ¿por qué tienes hijos, Rosenberg? Perdóname, te pregunto. Sí. 2. Okay. ¿De qué edad ellos? 23 y 18. Ah, bueno, entonces están grandes. Entonces vamos a hacer una pregunta en relación a algo que les podría estar aconteciendo a ellos. Y podríamos decirle, papá, tengo amigos homosexuales dentro de mi universidad. Y veo que ellos quieren conocer de Dios, pero todo este tema de conducta homosexual, no quisiera llegar a juzgarlos, sino presentarles un Dios que restaure. Papá, ¿cómo puedo hacer esto? O papá, Dios ama a los homosexuales. O, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, ese es el momento de levantar altar. Entonces uno se detiene un momento en lo que está haciendo. No le respondo, sino voy a la escritura.
Y le muestro, por ejemplo, que el origen del homosexualismo está cuando Noé rechaza a Cam después de verlo desnudo y embriagado a Noé, y que de ahí viene Canaán y que de ahí viene el quebranto homosexual en términos espirituales. Y podríamos decirle a tu hijo que es probable que ellos, es muy, muy probable que ellos en sus figuras de autoridad tuvieron un quebranto, y que si presentamos a un Dios Padre, ellos, conociendo al Dios Padre, pueden alejarse de su pecado, pero de todas maneras Dios les ama en medio de su pecado. Y porque los ama, los transforma, los libera para salvación. Y hacemos ese devocional. Entonces la pregunta no se trata de aléjate de ellos, que no. Jesús permaneció con gente que no lo conocía. Y las preguntas de los chicos son oportunidades para hacer altar. Ahora bien, ¿cómo hacemos altar cuando tenemos chicos menores de 7 años? Cuando tenemos chicos menores de 7 años, lo ideal es enseñarles a honrar y obedecer. Es ideal el énfasis de la honra, porque la honra les bendice, porque hay unos vínculos emocionales muy bonitos con ellos en esta etapa, porque el carácter se forma más o menos hasta esa edad, y un hombre y una mujer que honra y obedece tiene autoridad. Cuando deshonra y desobedece, pierde autoridad. Y honramos a nuestras autoridades civiles, espirituales y familiares, no porque sean buenos, sino porque es un principio de autoridad. Cuando las nuevas generaciones deshonran las autoridades, están perdiendo autoridad. Y cuando la generación actual pierde autoridad, viene el autoritarismo y domina. Pero ahí nos estamos desviando. Entonces, a los chicos se les debe enseñar en esa etapa a obedecer y honrar, y la clave en el altar familiar para chicos menores de 7 años es la frecuencia. A diario, idealmente. ¿Cuánto? Corto, 10 minutos. Comento a nivel personal. Cuando las niñas, yo tuve la decisión, tengo el privilegio de por nuestros tiempos poderlos llevar a su colegio. Entonces, antes de salir, desayunábamos, y durante el desayuno, antes de salir al colegio, hacíamos un altar familiar. Mientras desayunábamos, todos los días, de 5 a 10 minutos, todos los días, cosas cortas, variado, tiene que ser divertido, no tiene que ser muy ceremonial. Tú has usado una palabra, no la recuerdo ahorita, como estructurado, ¿me recuerdas, por favor? Rendición fue la que dije. No, mecánica, ¿no? Mecánico, no, exacto. No es mecánico. Gracias. Sí, no. Entonces, en el diario puedes sacar cosas diferentes, puedes hacer cosas pequeñas, no tienes que leer cosas largas, puedes decir, y Abraham tuvo que salir con Isaac sabiendo que tenía un momento difícil. ¡Pim! Cierras la Biblia. Y le puedes decir a los chicos de esa edad, ¿cómo se imaginan? Mi esposa tiene un chiste, porque la Biblia dice en ese capítulo que tomó Abraham a su asno y lo enalbardó, etcétera. Y Paola, cuando daba este devocional, decía, y el nombre del asno de Abraham era Enalbardo. Y las niñas no entendían, es un chiste que tenemos nosotros. Pero si tú preguntas en mi casa, ¿cómo se llamaba el asno de Abraham? Dice así, porque nació de un altar familiar. Tiene que generar alegría. Las personas aprendemos cuando hay alegría, cuando nos reímos, nuestra mente se dispone, nuestro espíritu se abre y los principios y las verdades bíblicas se arraigan. Entonces, con los chicos pequeños, frecuencia, honra, obediencia y temas cortos, continuos, y que a ellos les parezca divertido. Cuando están sobre los 7 a los 15 años, aquí el énfasis es cuidar más su corazón. Muchas veces nos interesa más sus conductas que su corazón. Entonces, esa es una etapa de mucha oportunidad, porque la adolescencia es un regalo de Dios para nosotros poder cuidar el corazón de los chicos. Entonces, ¿qué pasa en esto? Si Dios cambia el corazón, las conductas van a cambiar. Y es clave llevarlos entonces a un devocional personal. Y por ende reestructuramos ya no la frecuencia diaria, sino puede ser semanal, si hablamos del programa, aunque ya hemos visto que hay oportunidades para hacerlo. Pero si tú quieres tener un programa o un día, tengo amigos que lo hacen, ejemplo, los viernes en la noche hacen una cena, y la cena de los viernes es una cena de altar, y todos, y ellos ya tienen hijos y nietos,
hijos casados con nietos y todavía algunas veces guardan, creo que es una vez al mes, toda la familia con sus hijos, sus esposas, sus nietos se reúnen los viernes en la noche, una vez al mes, y hacen un altar familiar. Es algo generacional. Pero entonces aquí el propio devocional es clave para que ellos tengan una relación con el Dios de la palabra y con la palabra de Dios. Es importante eso. Y cada circunstancia que estamos viendo es una oportunidad. Y ahora más, debemos involucrarlos en desafíos de fe. Recuerdo que alguna vez salimos de predicar aquí en la congregación y fuimos a almorzar a un centro comercial que queda acá cerca al lugar donde ministramos. Y había un hombre en un puente peatonal, era un conductor de transporte público de Bogotá, y él se veía enfermo. Y eso impactó y él estaba tambaleando. Y entonces nos detuvimos y nos vimos con las niñas, pero antes nos vimos con Paola, esa mirada que esposos no sabemos hacer. Y entonces ahí, y fuimos, le dijimos a las niñas, recordamos que Dios es un Dios que sana y que cuida. Vamos, lloramos por esa persona. Y los cuatro, porque nuestra hija mayor no estaba ese día, creo que no, y fuimos, lloramos por el hombre, y oramos para que Dios le guardara, etc. Y en ese momento que estábamos orando, llegó otra persona, y le dijo, se siente mal, lo llevo donde necesite, ahí cerca hay un hospital, y le llevó. Caminando por el puente, hablamos con las niñas, y les dijimos, ¿qué vieron de Dios? Dijimos, entonces ellas dieron su expresión, y en conclusión llegamos, un Dios que sana y que envía a sus ángeles cuando lo necesitamos. Eso fue un altar. Y no tuvimos que detenernos sino en la cotidianidad. Entonces con los chicos de 15 años hay que desafiarlos en su fe. Hay que desafiarlos, hay que llevarlos a que tengan una experiencia con Dios. No solamente un Dios de familia, un Dios de filosofía, sino un Dios de experiencia. La teología de Pablo, y tú lo sabes, Rosenberg, habla mucho de la experiencia con Dios. Porque Pablo venía de un conocimiento interesante. Y la tercera etapa son los chicos mayores de 15 años en adelante. El énfasis en ellos son las convicciones. Porque como tal, las convicciones y los principios personales hacen que ellos crezcan en su propia fe y cuando tengan dificultades, el amor y el ejemplo que vivieron en casa les va a sostener. Entonces, si ellos ya tienen un devocional personal y han tenido experiencias con Dios, entonces en este punto empieza a haber convicciones y cambiamos un poquito. Aquí por ejemplo podría, y en lugar de que sea divertido, etcétera, que lo tiene que seguir siendo, lo importante es la profundidad. ¿Por qué? Porque ellos van a estar expuestos cuando vayan a sus carreras universitarias, etcétera, a mucho humanismo. Y en cambio la escritura es la que centra a Dios en su posición y al hombre lo deja como el mayordomo. Entonces la profundidad de la palabra es para confianza. Muy bien. Volvamos a la Biblia. Entonces, en el versículo 8 ahí de Génesis encontramos la respuesta de Abraham a la pregunta. Recordábamos que decíamos, cuando hay preguntas, entonces levantamos. Y Abraham lo verá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y vuelve y dice al final, e iban juntos. Yo quiero reiterar esto. En el versículo 5 dice, iremos, adoraremos, volveremos. En el versículo 6, fueron ambos juntos. En el versículo 8, e iban juntos. Intimidad. 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Abraham estaba convencido de lo que Dios estaba llevándolo a hacer. Y el tema es muy complejo, ¿cierto? Pero los altares familiares son también producto de momentos donde tenemos que actuar por convicción. No por oportunidad, sino por convicción. No por necesidad, sino por convicción. Entonces vamos a poner un ejemplo y con esto avanzamos a la tercera. Necesitamos una provisión financiera. Antes de ir a endeudarnos, sea un familiar, al banco, lo que sea, ¿qué hacemos?
antes de que el mundo sea el proveedor. Y no estoy diciendo que endeudarse esté mal, sino si se está organizado la deuda, hasta es una bendición porque nos permite hacerlo. Pero antes de ir al banco, ejemplo, a pedir un crédito, busquemos la provisión de Dios. ¿Y cómo la buscamos? Con altar familiar. Si se agota el término del proceso de altar familiar y la provisión de Dios no llegó de manera sobrenatural, sino de manera natural, entonces vamos y buscamos la oportunidad de un préstamo. Pero la opción primera no es, nunca, ni los médicos. La opción primera es el Dios sanador. La opción primera no son los bancos. La opción primera es un Dios proveedor. Antes de mover influencias para que alguien entre a un trabajo, a una universidad, nuestra opción primera es el Señor que abre puertas. Y entonces actuamos por convicciones. Esto es interesante, porque una familia por convicción recibe bendición. ¿Y cuál es el producto para la familia que levanta altar cuando hay necesidades en las que requiera nuestra decisión o acción de convicción? Versículo 16 dice así, el 15, y llegó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, ya le había detenido para el sacrificio, ya le había provisto el cordero, el animalito para el sacrificio, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tú, tu hijo, tu único hijo, primero, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto oíste mi voz. Entonces, ¿qué veo aquí? Uno, dice aquí, dice el 16, reitero, por mí mismo he jurado. Dios, cuando hay decisiones de familia que se dan en convicción y en medio de un altar, activa de cierta manera el favor de Dios y hace que el mismo Señor esté comprometido con nosotros. Tú y yo sabemos y recordemos que la bendición es la decisión de Dios de alcanzarnos con su intervención. Entonces, ¿qué sucede en esto? Dice, por mí mismo he jurado, dice ahí el versículo. Eso es interesante. Recordamos que Noé dice, mi corazón se alegra. Aquí he jurado, dice Jehová, que has hecho esto, no me has rehusado, has actuado con convicción. Entonces te bendigo, te multiplico, pero también nos da autoridad. Qué interesante es esto. Muy bien, vamos a la última, y son las oportunidades para inspirar generaciones. Pastor, me parece muy importante de lo que ha hablado usted, que cuando involucramos a nuestros hijos en estos altares familiares para resolver las crisis, ¿no? O en momento de crisis, y cuando Dios se mueve a nuestro favor, nuestros hijos, eso les va a quedar grabado para siempre, mucho más que un sermón, porque como Isaac, usted recordó en el ejemplo, para Isaac fue una revelación en Jehová Jireh, el Dios que proveyó en medio de la escasez. Y bien sea cualquier tipo de índole familiar, el hecho de que nuestros hijos hagan parte de esa petición a Dios, va a quedarle marcado para toda su vida, para su relación personal, para sus desafíos propios. Algún día estos hijos se irán de casa y tendrán sus propias decisiones o desafíos y tendrán que hacer su propio altar, pero vendrán con esa fe edificada, producto de los altares donde los hemos involucrado. A veces yo escucho a padres diciendo que mis hijos no deben saber los problemas que tenemos porque es mucha carga para ellos, y puede tener cierto sentido, pero más que trasladarle la carga a ellos es hacerles participar de que le estamos pidiendo a un Dios que intervenga a favor de nuestras necesidades, y es el mejor altar o la mejor clase de fe. Usted habló de la fe, entonces yo creo que es algo que debemos siempre cultivar, ¿cierto? Porque ellos van a ver, como vio Isaac, que hay un Dios. Adelante, pastor. Tremendo, sí, no, maravilloso lo que dices. Yo en eso quisiera complementar lo que tú dices, porque es muy importante. Nuestros hijos no van a seguir el Dios que predican en la iglesia si no lo vivimos en la casa. Es más, nuestros hijos van a seguir el Dios que vivimos en la casa.
Hay estudios muy serios de todos esos ministerios juveniles que muestran que las generaciones de hijos de padres cristianos nos siguen a Jesús o nos siguen en la iglesia porque sus padres no fueron congruentes con su fe de iglesia. Nuestro ejemplo grita mientras que el sermón susurra. Lo segundo está y nos da entrada otra parte. Sí, aquí hay que tener cuidado con algo. Tú dijiste algo muy interesante. Nuestros hijos pueden conocer de cierta manera cierto tipo de problemas, pero no deben tomar decisiones de esos problemas. Las decisiones en casa las toman papá y mamá en alineación con la escritura. Porque, pero ellos sí podríamos hacer la reunión y decirle, hijos, nuestro hijo mayor va a entrar a la universidad y vamos a orar para que Dios provea. No más. Ya. Y eso es todo. No entramos a socializar con ellos. Mira, el semestre cuesta 7 millones o $3,000, etcétera. ¿Qué vamos a hacer? No socializamos con ellos porque en eso tienes razón, es cargarlos con algo que no les corresponde. Pero esa parte la hacemos en privado. Pero la parte pública, la parte de altar, sí es todo eso que necesitamos, el favor de Dios, la intervención de Dios a través de un altar. Y entonces ellos ven el sello. Y pues nosotros por detrás, el backstage del altar está bueno, nos carga el semestre, Señor, ayúdanos, etcétera. Y pues nuestro corazón también se sella. Pero lo que dices, tremendo, sí, muy válido. Y tú dijiste algo. Cuando ellos crezcan, esa experiencia lo van a hacer en su hogar. Y esa es la tercera oportunidad que Dios nos da para levantar altar. Y es inspirar generaciones. En Odres Nuevos tenemos una razón y es apoyamos a la iglesia en Latinoamérica para que fortalezca hogares e impacte generaciones. Y cuando hablamos de impactar generaciones, el tema que nosotros vimos en la escritura y que Dios nos enseñó a través de ella fue Deuteronomio 27. Ya Moisés está muy maduro, ya está terminando su etapa ministerial y él está discipulando la nueva generación que va a ir a conquistar. Y entonces Moisés, preocupado de lo que iba a pasar en este lugar, en Canaán, etcétera, en la tierra prometida y el paso del Jordán, él les da una indicación. Y ahí en Deuteronomio 27 está toda esta parte. El versículo 4 dice así, dice, cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal y edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre el holocausto a Jehová tu Dios. Entonces me parece muy interesante porque la primera recomendación que les da Moisés, un hombre de oración y bueno, toda esa intimidad que conocemos con el Señor, les dice, antes de prepararse ustedes para la guerra, antes de armar la tienda, antes de armar el tabernáculo, etcétera, hagan altar. Porque el altar muestra que nuestra seguridad está en el Señor. Amén. Voy a traerlo a otro lado, esto no lo compartimos el domingo, pero por ejemplo, cuando nuestros hijos están entrando a lugares de labor, de trabajo, sus primeras experiencias laborales, son primicias. Entonces, por ejemplo, les bendice Dios con su dinero con el salario, la palabra. Entonces, sencillamente, pues lo que le corresponde al Señor, del diezmo, etcétera, esa parte es un principio, pero también podríamos hacer un altar de finanzas, decirle, ok, el diezmo, pero ¿por qué no haces una primicia? No, es que de pronto no me alcanza. Perfecto que no te alcance, porque lo que tú decías, rendición hay. Y se presenta, eso debe ser voluntario, nuestra labor es guiarles, pero la decisión a esa edad ya es de ellos. Pero yo no he encontrado a alguien que confíe en el Señor y que termine frustrado. Amén. No he encontrado a alguien que se rinda al Señor y Dios no dignifique esa confianza. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Hacer altar para las nuevas generaciones es vital. Y Moisés tenía eso claro. Ahora, en este altar hay unas características para impactar. Dice allí en el versículo 7, y sacrificarás ofrendas de paz. El altar familiar es un escenario para reconciliar el asunto. Mi esposa dice que la familia hace fiesta continua por el perdón.
que en la familia debemos tener la fiesta del perdón. Entonces tenemos diferencias, pero llegamos y nos reconciliamos y ya. Pero la reconciliación está acompañada de un altar. Entonces en el altar familiar, cuando hay momentos de conflicto, podemos ir a un altar y reconciliarnos. Quiero comentarte algo así rápido, y es, nuestra hija mayor atravesó una etapa de crisis de fe bien interesante cuando estaba en la universidad, y ella un día muy complejo, fue una etapa bien interesante, de mucho desafío espiritual para Paola y para mí. Y Valentina en la noche anterior le dijo: Señor, yo sé que tú existes, pero yo necesito que me muestres quién me cuida y quién me pastorea, porque necesito de ti. Eso fue su oración la noche anterior. Al día siguiente en la mañana yo llevé a mis hijas al colegio, regresé y estábamos desayunando en casa con Pau, con mi esposa, y Valentina, nuestra hija, llegó al comedor y dijo: ¿puedo desayunar con ustedes? Claro, bienvenida, aunque está un momento difícil, una época difícil, no un día, una época difícil. Y empezamos a desayunar y dije: Pau, vamos a hacer nuestro altar y Van, estás bienvenida, y empezamos. Y ese día el Espíritu Santo estuvo en medio de nosotros y Valentina recibió al Señor Jesucristo en la sala de nuestra casa en medio de un altar familiar. Y Valen decía: hoy vi que no solo eres mi papá y que no eres el pastor de la iglesia, sino que eres mi papá, mi pastor, quien me ama y es mi amigo y quien me cuida. Y ella oró y recibió al Señor Jesús y entregó su vida allí, en un altar familiar, en una ofrenda de paz. Entonces, recordemos que el Señor dice que cuando vayamos a entregar una ofrenda al Señor, debemos estar en paz. Y esta ofrenda representa lo que se presentaba en el altar. Entonces es importante ello, la paz, la reconciliación, momentos difíciles, oportunidad de Dios para hacer altar. Y dice más adelante ahí mismo, en el versículo 7, y comerás allí. Eso me gusta mucho. Yo, de pronto tú escuchabas, con Pau hemos hecho altar de pareja en restaurantes, en McDonald's hemos hecho altar. Hemos estudiado la escritura, Dios nos ha dado enseñanzas, congresos en restaurantes, ella y yo. Llegamos a las 9 de la mañana, café o té, bueno, panecito, comemos, hablamos, disfrutamos, un computador, la Biblia. Ahí estamos, en un parque. Pero cuando habla de comer, resulta que en el contexto hebreo la persona come con quien ama y confía. Sí. Un altar familiar fue el de Jesús en la última cena, porque su familia se convirtieron en sus discípulos y era un momento difícil. Y comió con Pedro, que le iba a negar, y con Juan y con Judas, que le iba a traicionar. Y Juan ahí pendiente de toda la escena. Entonces el asunto es que nuestros altares familiares deben ser momentos de cercanía y calidez. Comerás allí, ofrenda de paz, reconciliación, comerás allí, cercanía. Y más adelante dice, y te alegrarás delante de Jehová. Debe ser, ya lo hablábamos, un tiempo edificante, un tiempo fresco, alentador, divertido. No es que abrimos la Biblia y silencio porque papá o mamá va a hablar. Y por último, versículo 8 dice, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Debe haber enseñanza bíblica. Ya hablamos de eso. Progresiva, contextualizada de acuerdo a su edad. Otro punto, libros de misioneros sirven mucho, películas sirven mucho, videos sirven mucho, pero también que ellos hagan su devocional. Una de nuestras hijas tiene un llamado muy especial y cuando ella predica en el altar, una vez estábamos viajando con unos amigos y la primera noche hicimos pues el altar familiar de todos los que estábamos ahí y la niña me dice, pa, mañana puedo hacer yo el altar. Y yo hablé con el equipo, con la gente, perdón, con los amigos, le dije, oye, ¿quiere hacer el altar? Y le dijimos, claro. ¿Y qué? Apocalipsis. y ahí compartió algo de Apocalipsis. Pero Dios tocó nuestra vida en medio de eso. Dejar que los niños también se involucren, no solamente siendo espectadores o escuchas, sino también hacedores y también personas que comparten. Entonces, cuando a describir tema de la experiencia con la palabra,
pero hablábamos de impactar generaciones. Y esto es muy interesante porque cuando vamos a Josué, queridos amigos y Rosenberg, está allí en el capítulo 8 del libro de Josué, en el versículo 30 dice, entonces Josué, ya estaban allá, ya habían pasado el Jordán. Dice, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos y sacrificios, ofrendas de paz, y también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Josué impactó. Muchas veces queremos que nuestros hijos vivan una fe que no han visto encarnada en nosotros. Tú dijiste algo, te escucho. Usted nos ha llevado a recordar que la fe no puede ser prestada y nuestro hogar, nuestra familia, en todos los años que nuestros hijos vivan con nosotros, van a haber demasiadas oportunidades para que la fe sea demostrada a través de las vivencias y desafíos. Usted nos ha estado recordando de que el altar no debe ser algo por costumbre. Tenemos que encontrar deleite, pero para encontrar deleite, pues tenemos que romper esquemas, como el esquema de que solo hay que leer o solo tiene que ser en la iglesia. Que incluso cuando nos dice que puede ser en un restaurante, puede ser en un parque, puede ser en el lugar menos esperado como un auto mientras uno va al colegio, y que tiene que ser de acuerdo a las edades. Y porque es algo muy importante, a veces venimos a mecánicos que usamos el mismo modelo siempre. Recuerdo hace muchos años que conocí a alguien que me decía que él, para que sus hijos pequeños vivenciaran la palabra, él estudió el pasaje de Elías, del sacrificio de Elías ante los sacerdotes, y él lo hizo de verdad. Se subieron a la azotea, que casi crearon un incendio en esa azotea porque no podían apagar el fuego, pero esa experiencia les quedó tan grabada en la memoria de sus hijas que nunca iban a olvidar que hubo un hombre llamado Elías que hizo un sacrificio a Dios, aunque era el único de su generación. Todo esto que usted nos está hablando, pastor, es para que renovemos, ¿cierto? Nos respiremos a que el altar debe ser algo de paz, debe ser algo que nos lleve a la unidad en la familia. Si en la familia no tenemos la unidad, ¿cómo vamos a esperar que nuestras familias crezcan en el poder de Dios, o sea, enamoradas de Dios? Tenemos que trabajar y buscar eso, ¿no? La paz, ¿cierto? Buscar la paz. Nomás incluso el apóstol Pablo ha estado muy, muy edificante, pastor Alejandro, y el tiempo nos está yendo. Nos quedan como 5 minutos, pastor. La última parte, no podemos irnos sin la oración. Bueno, sin su oración, porque tenemos que ser hombres y mujeres del altar toda la vida. Me gustó el ejemplo que usted nos dio de ese amigo que es altar generacional, que aprovecha la visita de sus hijos y sus nietos, pues para hacer un altar. O sea, y usted bien lo dijo, no tiene que ser 1 hora, pueden ser 5 minutos, pero es como de implantar en esos niños, ¿cierto? Los nietos, y de que hay un Dios todavía presente en las generaciones. ¿Y qué padre o abuelo no es feliz o sería feliz de saber que la fe sigue llegando hasta la generación tercera, ¿no? Entonces, yo creo que aquí todos hemos recibido mucha inspiración. Me gustó también, pastor, que usted nos habló de que estos jóvenes de hoy en día, esta generación posmoderna, pregunta mucho. No come cuento, mejor dicho, no come cuento, porque hace parte de la generación. Pero qué bonita oportunidad para hacer preguntas y respuestas. Ya había escuchado yo esto, que un modelo para enseñar a los jóvenes, aún dentro de la iglesia, es olvidarnos del modelo tradicional y abordemos, por ejemplo, sección de preguntas y respuestas, o estudiemos la vida de un misionero, como dio el ejemplo, porque yo también me inspiro mucho con las vidas de otros, y también ayudémosles a nuestros hijos o a nuestros jóvenes a creer en Dios, ¿no? Quitémonos esas costumbres.
pero aprovechemos estas herramientas que usted nos ha estado ahorita mostrando y enseñando, que sé que son muy, muy buenas, muy renovadas, pastor. Qué bueno es Dios. No, pues Rosenberg, tú has hecho toda la síntesis, fabuloso. Gracias por la invitación. Quisiera orar ya para concluir este espacio, citando la palabra que tú diste en Primera de Pedro, ¿cierto? El capítulo 2, versículo 4, y vamos a orar con eso. Dice: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes, los que nos escuchan, los que ven este video, ustedes y nosotros somos las piedras vivas. Hoy el altar somos ya nosotros, con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Señor, te doy gracias por la oportunidad que nos das. Y oro, Señor, por cada persona que nos escucha, pero que te escucha a ti, Señor, y que tiene desafíos en su corazón, en su fe, que tiene preguntas. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que en este momento venga una convicción y una decisión profunda de que se levanten familias de altar. Señor, si las edificaciones se cerraran, donde se adora, que nos has mostrado que eso puede ocurrir. Nuestra casa sigue siendo la extensión de la iglesia. Amén. Así que, Señor, oro, Rey, para que se levanten hogares cálidos por dos cosas: por la unidad de la familia, pero cálidos por el fuego de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ha sido el pastor Alejandro Comainé que nos ha estado hoy bendiciendo. Pastor, pero no habló de cómo contactarlo usted, de ministerio que usted está dirigiendo. ¿Alguna página web, una página en el Face? Sí, ya, gracias. Bueno, hay varios espacios. Voy a mostrar aquí también. Nosotros pueden escribirnos al WhatsApp en Colombia, el más 57-319-508-7839. A nuestro correo electrónico odresnuevoscolombia@gmail.com, a una página que ya está próxima está en reestructuración, pero está próxima a volver, odres-nuevos.com. Y también en Facebook nos ubican como Movimiento Odres Nuevos Colombia. Básicamente lo que, como les decía en un momento, nuestro llamado es a que las iglesias puedan fortalecer y establecer un proceso ministerial con un enfoque pastoral que cuide matrimonios y que impacte generaciones. Muy bien. Odres nuevos, que es lo que todos necesitamos ser, ¿no? Necesitamos ser odres nuevos. Y bueno, yo sé que la única manera es a través del poder del Espíritu con la palabra de Dios. Entonces, muchas gracias, Pastor Alejandro, por el tiempo que usted ha invertido en nosotros. Y le recuerdo a la gente que se puede suscribir a este canal, Una Voz en el Desierto Internacional, pulsando el botón suscribir. Y en la página web www.unavozeneldesierto.org también puede volver a escuchar este programa en la versión de radio. Ha sido un gusto a la audiencia, al pastor, gracias, y nos encontraremos en nuestro próximo programa. Hasta pronto.